Juan Pablo. Muchísimas gracias, Ariela, por esta presentación, sobre todo de comprometidos, ¿no? Porque eso es lo más importante, que estos webinars me parece una herramienta fundamental para enmarcar un poco más, digamos, el trabajo que se están haciendo los equipos para comprometidos. Y bueno, por eso me parecía muy bueno hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de género, como algo fundamental que desde la UNESCO particularmente nosotros consideramos una prioridad global. Es algo que no debe ser una cuestión separada o una cuestión, digamos, al margen de todo lo que hacemos, sino que tiene que estar transversalizada, esta famosa palabrita que en inglés se dice mainstreaming y que busca que más bien sea una cuestión de tener unos lentes diferentes y que todas nuestras acciones estén encaminadas hacia esto, ¿no? O contribuyendo para lograr que es uno de los objetivos fundamentales que nos permitiría avanzar como sociedades. Estaba justo viendo hoy en la mañana un tweet de un informe del Banco Mundial que salió esta semana, que calculó que la igualdad de género nos cuesta como mundo más de 160,000 millones de dólares. Entonces, es algo fundamental en lo que todos tenemos que trabajar. Y bueno, básicamente para comenzar esta presentación, que voy a tratar de que sea lo más dinámica y breve posible para dejar espacio para los intercambios y que podamos hablar un poco más de concretamente cómo llevar esto a los proyectos y a la práctica. Comenzar pues con la definición, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de igualdad de género? A veces esto me parece que es uno de esos conceptos que son tan simples que a veces los podemos llegar a complicar o que a veces se han construido como ideas o expectativas alrededor de esto. Bueno, es natural que sea un tema complejo porque es algo de lo que quizá incluso nosotros mismos hace 15, 20 años no lo teníamos ni siquiera en el radar, ¿no? No lo teníamos en nuestra manera de ver las cosas y poco a poco es algo que se ha ido incorporando en nuestro actuar, en los objetivos que tenemos como sociedades. Y por supuesto que es desde ahí que sea algo, pues que a veces incluso llega a polarizar, que a veces llega a ser interpretado de una u otra manera, pero, o sea, una vez que uno lo ve claramente, ahí es donde yo siempre vuelvo a como esta idea de que es muy simple, porque estamos hablando de igualdad de derechos. Igualdad de derechos. O sea, obviamente hay quien responde diciendo, no, es que no somos iguales los hombres y las mujeres, tenemos ciertas diferencias a ciertos niveles. Bueno, pero todas las personas somos diferentes para ese caso. O sea, todos somos únicos, todos somos, en algún punto en otra vida yo trabajaba en cuestión de inteligencia emocional, ¿no? Y desarrollo de capacidades blandas, etcétera. Y siempre la manera en la que les enseñábamos a los niños esta cuestión de la igualdad es todos valemos uno. Nadie vale ni más ni menos, todos valemos uno. Entonces, es en ese sentido que, por supuesto, todos somos únicos, pero al mismo tiempo todos somos iguales. Y entonces, ¿por qué esta construcción que llamamos género debería hacer una diferencia entre la manera en la que tratamos a la gente? Entonces, de nuevo, estamos hablando de igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres, niñas y niños. Tan simple como eso. Y esto obviamente implica que siempre se tengan que tener en cuenta los intereses, necesidades y prioridades de hombres y mujeres. Obviamente también al interior de esto reconociendo la diversidad de grupos de mujeres y hombres, ¿no? Se habla ahora un término que llega cuando en la reflexión de la igualdad de género más reciente, es la interseccionalidad. Yo puedo ser hombre y latinoamericano, tú puedes ser mujer y afrodescendiente o mujer
y tener alguna discapacidad o diversidad funcional. Entonces, toda esta diversidad adentro de los grupos de hombres y mujeres también tiene que ser considerada. Y bueno, definitivamente es como decía, así de simple, es una cuestión de derechos humanos iguales y se puede utilizar como un indicador del desarrollo centrado en las personas. El poder decir, estamos trabajando para todos, para todas las personas. Vamos a ver algunos conceptos clave para la igualdad de género que son importantes de entender para saber cómo aplicarla. Primeramente, la cuestión de roles de género hay que diferenciarla. ¿De qué hablamos cuando decimos rol? Un rol es, digamos, en cuestión teatro, en cuestión el término rol en general, o en cuestión de la vida profesional, etcétera, es el papel que se debe jugar en una determinada situación. En una u otra sociedad, el rol de género se refiere a las normas sociales y de conducta que en X o Y cultura son aceptadas socialmente para las personas de un sexo específico. De forma muy clara, las responsabilidades o tareas que son tradicionalmente asignadas a hombres y mujeres, niños y niñas. Al igual que el género, los roles de género pueden transformarse con el transcurso del tiempo y particularmente a través del empoderamiento de las mujeres y la transformación de las masculinidades. ¿De qué va esto? Desde los niños juegan con cochecitos y las mujeres juegan con muñecas. Tenemos en nuestra sociedad cuestiones que han sido definidas para un género. Eso es el rol de género, así de simple, pero después, ¿en qué se transforma y por qué es necesario cambiarlo? En que hoy, por ejemplo, el hecho de que sea más socialmente definido que un niño debe jugar fútbol o con juegos más vinculados a las capacidades, pues no sé, de armar o de construir, etcétera, eso hace que después en la vida adulta puedan estar limitadas las opciones de, por ejemplo, escoger una carrera. Eso puede tener un impacto en que hoy tengamos una representación menor de mujeres en carreras relacionadas con ciencia y tecnología. Y por lo tanto, eso contribuye a que no están teniendo acceso a algunos trabajos de ciencia y tecnología que tienden a ser mejor remunerados, y cuando vemos la globalidad del tipo de salarios que ganan los hombres y las mujeres, hay una diferencia y hay una brecha. Entonces, a eso nos referimos con que existen roles de género, todos los podemos ver. Hay cosas que la sociedad espera de un hombre, hay cosas que la sociedad espera de una mujer. Y después, eso va a tener un impacto que puede ser cambiado a través del empoderamiento. Acaba de sacar una línea de juguetes de construcción, por ejemplo, una versión de mujeres astronautas. Esto contribuye al empoderamiento de la mujer porque choca con el rol de género de que a lo mejor solo los hombres pueden ser astronautas, ¿no? Entonces, el que una niña pueda jugar con estos juguetes de construcción de mujeres astronautas, pues ya está un poco cambiando el paradigma. Ese se me ocurre como ejemplo de cómo podemos hacer que esta cuestión cambie. Entonces, eso nos hace tener un indicador muy claro de cómo el género no es algo biológico, sino que es algo construido socialmente. Nosotros, digamos, nacemos con un sexo y eso se reconoce en el momento de nuestro nacimiento, pero existen muchísimas cuestiones, incluso biológicas, que están detrás de eso, ¿no? Adentro de nosotros, en esta unicidad de la que hablaba, pues existen cuestiones hormonales, cuestiones genéticas, cuestiones de estructura, poco a poco después de nuestra personalidad, de cómo vamos a ir desarrollándonos, que pues ahí ya llega un punto en el que es muy difícil separar lo biológico de lo social, ¿no? Y en ese sentido, nacemos en una sociedad que desde que se nos reconoce como hombre o mujer, tenemos esta presión, o no necesariamente puede ser vivido como presión, pero es algo un mensaje directo que llega diciendo, ok, este es
lo que debe hacer un hombre, esto es lo que debe hacer una mujer. Una realidad y un concepto fundamental que debemos tomar en cuenta al hablar de igualdad de género o igualdad entre hombres y mujeres es que existe algo en nuestra sociedad que es la discriminación contra la mujer. De la misma manera en que existen otros tipos de discriminación, históricamente se documenta que la discriminación contra la mujer existe, ¿no? Y al hablar de discriminación contra la mujer estamos hablando de cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Entonces, esa es una definición que viene de un instrumento internacional que es una convención de Naciones Unidas que se llama la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Una convención es digamos, un instrumento de derecho internacional que recibe el acuerdo de todos los firmantes y desde esa época, desde 1979, todos los países que suscriben esta convención, digamos, están asumiendo que la discriminación contra la mujer existe y que debemos trabajar para eliminarla en todas sus formas. Eso es algo fundamental. Y bueno, o sea, estamos hablando, como lo pueden ver ahí en la definición, de esferas política, económica, social, cultural y civil. Estamos hablando desde cuando un sistema legal, por ejemplo, no le permite a la mujer hacer ciertas cosas específicas, el libre ejercicio de sus derechos, como, no sé, hasta el extremo de salir, manejar, hacer algo contra algo que sí le es permitido al hombre, o bueno, históricamente cuando las sociedades, por ejemplo, fueron implementando figuras como, por ejemplo, del divorcio, que en algunos países al principio tenía que ser el hombre el que fuera a solicitar primero o no se consideraba a la mujer en la decisión, etc. Esa es la cuestión. Si hay algo, una regla, una expectativa, el trato entre el hombre y la mujer, eso es discriminación. Después, algo importante que también se considera y que además todo esto no es que, o sea, no es que tengamos que justificarlo, el trabajo en derechos humanos o el trabajo de buscar reducir brechas y fomentar la igualdad entre todas las personas. Pero estas cuestiones como la discriminación o la violencia de género es lo que nos hace darnos cuenta de que esto es algo súper necesario y fundamental para lograr pues, sociedades pacíficas y sostenibles. La violencia de género se define como cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una persona y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas entre mujeres y hombres. Obviamente ahí estamos hablando de todo tipo de violencia, física, verbal, psicológica, sexual y socioeconómica. Algunos ejemplos que aquí incluimos en la presentación son la explotación o el abuso sexual y la prostitución forzada, la violencia doméstica, la trata de personas, el matrimonio forzado y precoz, las prácticas tradicionales perjudiciales como mutilación genital femenina, asesinatos por honor, herencia de viudez. Son violencias que todavía existen a muchos niveles en todas nuestras sociedades y que parte de lo que debemos hacer en el trabajo de igualdad de género es tener como el radar prendido, identificar estas violencias para poder desde lo individual y desde lo colectivo no tolerarlas, o sea, y trabajar para que se reduzcan y eliminarlas. Otro concepto fundamental es la brecha de género. Ya hablaba, por ejemplo, de la brecha que existe a nivel de, digamos, estudios profesionales, de la brecha que existe después, están íntimamente ligadas en cuestión
salarial, etcétera. Hay muchas brechas que han sido documentadas. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de una brecha de género? Es una disparidad entre la condición o posición de los hombres y las mujeres. Suele usarse para referirse a la diferencia entre los ingresos, exacto, como les hablaba de la brecha salarial, pero puede haber brechas en muchos ámbitos, ¿no? Acceso a la salud, a la educación, a puestos de tomas de decisiones. Entonces, la brecha, ¿qué es lo que hace? Es cuando se genera a partir de discriminación, de violencia o de cuestiones socialmente construidas, una diferencia en cuanto a oportunidades. Ahí tenemos esa imagen muy clara que ejemplifica muy bien lo que es la brecha de género, porque es como si al salir de algún lugar, de un estacionamiento, de un metro, de un centro comercial, de donde fuera, como si existiera, imagínense, una escalera eléctrica en la que solo los hombres pueden subir y que las escaleras normales son solo para mujeres. Así de ridículo es cuando identificamos cuestiones en otras áreas de la brecha de género. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del acceso a puestos de gobierno, en la que se ve que los escaños ocupados por mujeres y hombres en gobiernos locales de Uganda en 2016, pues están diferentes entre hombres y mujeres, ¿no? Un indicador fundamental que se usa es la representación en cargos públicos. Tenemos como indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la participación parlamentaria de las mujeres, porque obviamente es algo que todos sabemos, o sea, en la mayoría de los países del mundo hay más parlamentarios hombres que parlamentarias mujeres. Entonces, pues definitivamente eso ha sido el resultado de una historia en que ese trabajo era, pues, la expectativa de que tenía que ser hombre o que solo el hombre podía tener acceso. Entonces, obviamente, eso nos permite tener una expresión muy clara de la brecha y algo bien medible que nos permite saber cómo podemos avanzar hacia la igualdad. Aquí tenemos otro ejemplo en el acceso a la educación de las niñas y jóvenes que tienen sin duda una mayor desventaja. Por ejemplo, aquí tenemos, es la tasa mundial de personas no escolarizadas hasta 2015 de la población en edad escolar primaria y secundaria. Ahí podemos ver cómo hemos ido avanzando. Teníamos los objetivos de desarrollo del milenio, ahora estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible para que todo el mundo tenga acceso a la educación, ¿no? Entonces podemos ver cómo a lo largo de esos 15 años hubo avances. La tasa de personas no escolarizadas en enseñanza secundaria superior bajó de 52% a 37%. Pero eso es en mujeres, y en hombres bajó del 45 al 37. Como podemos ver, ahí las mujeres estaban pues con una tasa mucho mayor y ahora se ha logrado reducir la brecha en ese sentido entre hombres y mujeres, y también lo podemos ver en las no escolarizadas de primer ciclo de enseñanza secundaria, donde la brecha se ha reducido, pero en la enseñanza primaria sigue habiendo una diferencia, sigue habiendo ahí un 2% más de mujeres que no están escolarizadas que el 8% de hombres. Entonces es por eso que todavía podemos decir que es necesario focalizarnos en el acceso a la educación de las niñas y las jóvenes para que esa brecha pues deje de existir. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres y las niñas? Ese es un término que también se utiliza muchísimo en el trabajo de igualdad de género. Y al hablar de empoderamiento no estamos hablando de nada radical. Estamos hablando simplemente de algo que cuando lo dices es algo completamente normal. Que las mujeres y las niñas estén en poder y control sobre sus propias vidas. ¿Por qué alguien no podría estar en control sobre su propia vida? Eso es algo a lo que tenemos derecho todas las personas. ¿Y qué implica trabajar para el empoderamiento de las mujeres y las niñas? La concienciación, desarrollar autoestima, ampliar las opciones, tener más acceso al control de los recursos y acciones para transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación
y la igualdad de género. Digamos, este término es una respuesta a lo que hemos venido hablando. Particularmente como este término empoderamiento se usa mucho, nosotros siempre acotamos que el empoderamiento no es algo que sea como de alguien activo y alguien pasivo, no es que alguien va a venir a empoderarte, es que cada quien debe empoderarse a sí mismo o a sí misma para tomar decisiones y expresar su opinión. Pero eso es a nivel de la persona. A nivel de las instituciones, incluidas las agencias de cooperación internacional, se pueden apoyar procesos que propicien el autoempoderamiento de los grupos y las personas. No es que se espere que todo venga o pase por arte de magia, ¿no? Obviamente hay un trabajo que hacer al respecto. La igualdad de género, también poco a poco hemos trabajado para evidenciar que no es solo cosa de mujeres, sino que también se debe trabajar en cuestión de masculinidad. La masculinidad se asocia con el ideal sobre cómo deben comportarse los hombres, o sea, es íntimamente ligado a lo que hablábamos de los roles de género. Al igual que con las feminidades, hay múltiples tipos de masculinidades. Y en el trabajo de igualdad de género hablamos de masculinidades hegemónicas que a menudo son perjudiciales para el bienestar y el desarrollo de hombres y mujeres, porque son cuestiones, digamos, socialmente impuestas que derivan en esquemas de discriminación o de violencia. Y esto, pues, obviamente tiene un impacto tanto en los hombres como en las mujeres. Como el género, la masculinidad, entonces, es también un concepto dinámico y podemos alejarnos de versiones dañinas de la masculinidad. Y evidentemente, pues viene un trabajo importante de reflexión y de redefinición de la masculinidad en contextos donde pues la igualdad de género va avanzando. La UNESCO trabaja en diferentes contextos con hombres y niños para deconstruir los estereotipos de género y también promover la igualdad de género. Entonces, no es una cuestión solamente de empoderamiento de las mujeres y de las niñas, pero también de la deconstrucción de estereotipos de géneros con hombres y niños y la promoción de la igualdad de género también con ellos. Ahí pueden acordarse quizá de esta agenda de nuestros colegas de la agencia ONU Mujeres, que tuvo un impacto bastante grande, que se llamaba He for She en inglés, él para ella, que implica justamente eso, como evidenciar que el trabajo de igualdad de género no solo puede ser cosa de mujeres, sino que también debe ser algo que involucre a los hombres. En la Agenda 2030, que es algo fundamental para el trabajo de comprometidos, tenemos un objetivo específico sobre igualdad de género, que es el objetivo número 5 de esta llamada Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es, pues, sin duda, todos lo repetimos cada que podemos, ¿no? La agenda más ambiciosa que la humanidad se ha planteado. Esta agenda o estos objetivos, que son 17 objetivos con 169 metas y una cantidad incontable de indicadores, se encuentran caracterizados porque, a diferencia de los objetivos del desarrollo del milenio, que fue la agenda que estuvimos desarrollando del 2000 al 2015, estos 15 años tenemos enfrente una agenda universal, que es para todos los países, no solo para los países que tienen niveles de desarrollo menores, sino que es para todos los países. Problemas de pobreza, de hambre, de cambio climático, de educación, de género, los tenemos en todo el mundo. Entonces es por eso que se habló y se consensuó una agenda universal. Después, esta agenda también es indivisible, porque no se puede hablar de que un objetivo es más importante que otro. Todos los objetivos contribuyen a la aspiración fundamental de la agenda. Y del mismo modo es una agenda integrada, que debe de trabajarse al mismo tiempo y que los avances en un área pueden contribuir a los avances en otra.
¿Cuáles son esos objetivos fundamentales bueno, todos estos 17 objetivos buscan conseguir? Básicamente, estamos hablando de la erradicación de la pobreza y lograr tener un planeta y unas sociedades sostenibles. Además, en paz y con prosperidad. Entonces, hablamos de esas 5 Ps. Pero bueno, hay objetivos fundamentales que particularmente reconocemos como con un impacto en todos los otros objetivos. Por ejemplo, la educación contribuye directamente a la reducción de la pobreza, a la reducción del hambre, a la salud, a comportamientos más sostenibles, a la construcción de la paz y particularmente también la igualdad de género. De esa misma forma también las instituciones sólidas o las alianzas. Son objetivos que particularmente son más evidentes sus contribuciones a la contribución fundamental de la agenda. Aquí tenemos las metas del objetivo 5 de igualdad de género, que busca, como lo hemos dicho, lograr la igualdad entre todos los géneros y entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Tenemos seis metas específicas dentro del objetivo. La primera es acabar con la discriminación, ya hablamos de lo que es. La segunda, eliminar las formas de violencia, ya también hablamos de lo que es. Eliminar las prácticas nocivas asociadas con las mujeres, como matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital, que bueno, son también formas de violencia, pero tienen su propia meta porque requieren especial atención. Y después otras cuestiones asociadas al género que ya hemos hablado, que tiene que ver con reconocer y valorar el trabajo doméstico no remunerado, asegurar la participación plena y efectiva en posiciones de toma de decisiones, porque pues esto naturalmente va a contribuir también a que se avance tanto en empoderamiento como en lograr los mecanismos adecuados para lograr los objetivos y asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de conformidad con pues estándares internacionales que ya se han definido, ¿no? Básicamente, empoderamiento tanto en cuestión de participación como de decisiones propias, como de decisiones sobre su propio cuerpo. Es un empoderamiento a todos los niveles. Entonces, contribuye a combatir pues muchas problemáticas, ¿no? Aquí tenemos bastantes ejemplos en los que quizá no me voy a detener tanto, pero bueno, los problemas están ahí y obviamente a lo largo de los últimos años todas estas cuestiones han tenido una fuerte presencia mediática y eso habla también de cómo hemos ido concientizándonos sobre la importancia de este trabajo. Pero bueno, sigue habiendo cuestiones fundamentales como que el 19% de las mujeres y las niñas de entre 15 y 49 años han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja, o que a nivel mundial las mujeres representan solo 13% del total de los propietarios de terrenos agrícolas, o que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de tener un teléfono móvil y que su uso de Internet es 5.9 puntos porcentuales más bajo que el de los hombres. O sea, el impacto es en muchos aspectos de la vida, en muchas cuestiones que vivimos en nuestras sociedades y de las que a veces no nos damos cuenta. Entonces, es por eso que es fundamental incorporarlo en todo nuestro trabajo. Y bueno, lo que les decía, la igualdad de género busca que sea integrada en el resto, como por ejemplo que las mujeres tienen hasta 11 puntos porcentuales más de probabilidad que los hombres de padecer inseguridad alimentaria, o que a nivel mundial 122 mujeres de entre 15 y 34 años que viven en condiciones de pobreza extrema por cada 100 hombres del mismo grupo de edad. O sea, en cada objetivo se pueden identificar este tipo de brechas. En salud, más mujeres mueren obviamente por causas relacionadas con el embarazo. En educación hay 15 millones de niñas en edad escolar que están fuera, a comparación de 10 millones de niños, lo mismo que ya habíamos visto en la tabla antes. En cuestión de agua limpia, en muchos lugares del mundo las mujeres son las responsables de recolectar el agua en 80% de los hogares que no cuentan con acceso al agua corriente. Entonces, obviamente, esto que implica el tiempo que utilizan para esto
es un tiempo que no pueden utilizar para su desarrollo. La brecha salarial, que se habla, que de una forma Naciones Unidas dice que a nivel mundial es de alrededor del 23%. Por eso escuchan muchas veces en los medios decir que por cada dólar que gana un hombre, una mujer va a ganar alrededor de 73 centavos. Esto obviamente es diferente en cada área, es diferente en cada país, etcétera, pero bueno, a nivel global existe, entonces por lo tanto tenemos que hacer algo al respecto. En cuanto a producción y consumo responsables, la inversión en transporte público gratuito ofrece beneficios para las mujeres porque dependen en mayor medida que los hombres. Y bueno, la cuestión de la violencia feminicida también es una cuestión importante. Para la UNESCO, como ya les había dicho, es una prioridad global establecida por todos sus Estados miembros. Decidieron que este es un trabajo que tenía que ser fundamental para la organización y constituimos que la discriminación y la violencia es una violación a los derechos humanos. Particularmente, las mujeres constituyen más de 2/3 de las 796 millones de personas adultas en el mundo que carecen de conocimientos básicos de lectura y escritura. Entonces, las mujeres representan menos del 30% de los investigadores, las y los investigadores, y son como periodistas más expuestas a agresiones verbales. Todo esto tiene que ver con el mandato de la UNESCO y es evidencia de por qué necesita una atención fundamental. Nuestro mensaje es claro como organización. Las mujeres, hombres, niñas y niños deben gozar de igualdad de oportunidades, opciones, capacidades, acceso a la toma de decisiones y conocimientos como ciudadanos y ciudadanas para la igualdad de género. Equiparlos con los conocimientos, los valores, las actitudes y las aptitudes necesarias para hacer frente a las disparidades entre hombres y mujeres como una condición, digamos, previa para construir un futuro sostenible. Ahora, ya me extendí mucho porque son conceptos fundamentales para poder entender esto, pero aterrizando un poco en cómo se puede integrar la perspectiva de género al proyecto de Comprometidos, tenemos estas cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta. ¿Cómo afectan el problema social o la cuestión que estoy atendiendo a través de mi proyecto de alguna manera desigual a hombres y mujeres? Siempre hay que considerar para tener, digamos, lo que llamamos perspectiva de género. Después también siempre hay que plantear que mujeres, hombres, niños y niñas pueden ser partícipes de las respuestas sociales a sus problemas y pensando que la igualdad de género aplica a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto se traduce en que siempre que, por ejemplo, trabajamos con datos, hay que buscar que sean desagregados por sexo, o sea, que siempre sepamos cuál es el dato para hombres y cuál es el dato para mujeres. Esto permite que podamos evidenciar si existe alguna diferencia. Ya después, la estadística nos podría ayudar a ver si esa diferencia es significativa, pero a simple vista, de forma descriptiva, a veces eso permite saber que ya existe alguna diferencia. Y obviamente siempre considerar que desde el diseño, la participación, la evaluación, que siempre haya la perspectiva de los hombres y de las mujeres. O sea, si un proyecto o si un equipo, por ejemplo, va a estar constituido por puros hombres, pues bueno, a lo mejor se puede establecer un mecanismo ya que no se logró incorporar a alguna mujer al equipo, se puede establecer un mecanismo de consulta para que también la visión y las necesidades de las mujeres estén incorporadas a lo que plantean. Esa es la cuestión, tratar de ser creativos en el sentido de cómo siempre esté presente la pregunta. Y bueno, nosotros desde UNESCO también somos hasta un poco más puristas en el sentido de que hay que también tener la cuestión del lenguaje ahí dentro, ¿no? O sea que siempre el lenguaje también crea a veces una diferencia, como por ejemplo cuando decimos doctor o médico, se piensa automáticamente en una mujer. Este video lo habrán visto que estuvo circulando, o un mensajito por ahí de que se dice, un niño iba con su padre y tuvo un accidente, el padre murió y lo llevaron al hospital y una eminencia médica lo recibió para atenderlo y dijo, yo no puedo atenderlo porque es mi hijo. ¿Cómo es posible eso?
y muchos de los participantes decían, ay, bueno, a lo mejor era, no sé, era su hijo y no lo sabía, o no sé qué. Todo el mundo empieza a pensar, ¿cómo es posible que si el padre murió, la eminencia médica no puede atenderlo? Y después el videíto muestra que, pues porque la eminencia médica era su mamá, es una mujer. A veces el lenguaje no permite, estos estereotipos que tenemos a veces están metidos, no nos deja ver ciertas cuestiones, y por eso también incluso en el lenguaje hay que estar siempre conscientes. Y bueno, eso es todo, y aunque me extendí un poco, espero que todavía tengamos, Ariela, un poquito de tiempo para alguna pregunta que tienen los que nos acompañan hoy. Y bueno, muchísimas gracias a todos también por acompañarnos, a quienes nos acompañan este día y a quienes nos estén viendo en algún otro momento a través de las diferentes plataformas y redes sociales, tanto de Comprometidos como de la UNESCO, Ashoka y Social Lab. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, para vos. Realmente una presentación súper interesante, no solo por el contenido en sí, sino también esto de la vinculación de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo poder pensar en cualquier tipo de proyecto que pensemos vinculado a cualquier ODS, cuál es esa mirada de género fundamental para darle. Juan Pablo, silenciaste tu micrófono, no sé si... Sí, muchísimas gracias. No, pues gracias también a ustedes y a todos los colegas en Comprometidos por la invitación. Es fundamental, o sea, son muchos conceptos, no todo el mundo los conoce, entonces a veces es por eso importante irnos desde lo básico para que sepamos cómo incorporarlo mejor. Y sin duda, a todos los niveles, este trabajo enriquece cualquier proyecto, incorporar esta perspectiva. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, tienen la posibilidad de utilizar sus micrófonos para poder preguntarle a Juan Pablo sobre cualquiera de los temas mencionados. Damos unos minutitos por si alguien, unos segundos, si alguien quiere hacer alguna consulta o comentario. Bueno, de todas maneras, este webinar queda grabado, lo vamos a subir, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y en los distintos medios de comunicación, en nuestro canal de YouTube Estamos Comprometidos, así que también pueden compartirlo con quienes crean que puede estar interesado en el tema o repasarlo nuevamente, y si alguien tiene interés en contactar a Juan Pablo o a alguien del equipo de UNESCO en particular, pueden escribirnos al mail de info@estamoscomprometidos.org y nosotros los ponemos en contacto. Muchísimas gracias. Y también está ahí mi Twitter en la presentación, Ariela. No le puse el pajarito, pero la arroba es mi Twitter. Y bueno, también estoy ahí presente en la comunidad Comprometidos en Facebook, estoy presente en las redes sociales de todos los socios que trabajamos en esta iniciativa, así que bueno, por ahí estamos en contacto. Se podrán contactar. Por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, solo agrego que aquí en Argentina, en Buenos Aires, donde estoy yo, ayer le contaba a Juan Pablo que ayer tuvimos una marcha como celebración de los 3 años del movimiento Ni Una Menos, que tiene bastante presencia, creo, en muchos países de la región. Y fue una marcha alucinante de miles y miles de mujeres con pañuelos verdes sobre distintas temáticas que tienen que ver con la igualdad de género que acaba de mencionar Juan Pablo, así que pueden ver en las noticias y en las redes las imágenes impactantes de la marcha de ayer, y creo que bueno, eso es también un gran logro a nivel región de empezar a poner estos temas no solo sobre la mesa, sino en las plazas y en la sociedad en cada país, así que ojalá podamos seguir en ese camino. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ariela. Muchísimas gracias a todos. Adiós.